Estamos en plena Sierra de Guara, provincia de Huesca. Paco Vescos nos describe con anécdotas y recuerdos el pasado y el presente de estas montañas. Desde niño ya siente una atracción especial que le llevará a día de hoy a ser un excelente embajador de un mundo que desaparece. Me llamo Paco Vescos, he nacido y me he criado toda la vida en el pueblo de Panzano. El año 91 comencé a trabajar como vigilante del Parque Natural de Guara hasta mi jubilación y iba compaginando lo de la tierra con la vigilancia del parque. El trabajo como vigilante es bastante complejo, a medida de lo que cada uno quiere implicarse. A mí me gustaba implicarme bastante porque quería que mi zona de trabajo fuera una zona segura y limpia de acampadas, de tiendas, de basuras. Entonces eso conlleva riesgos porque a veces cogía gente rebelde que te ponían apuros. Guara, además de ser una zona mítica, era un lugar de trabajo, de ganar dinero que entonces escaseaba. Lo poco que se ve verde ahora lo arrasaban todo para tejerías de cocer leña, para hornos de cocer pan. En cada casa había un hogaril que quemaba 3 o 4 fajos de leña cada día y había que hacerla en el monte. En el monte no había nada, estaba como esto. No había nada. En Guara hay fotografías de Lucien Brier y está el monte pelado. Todo eso, ahora hay replantación, pero todo lo que se ve ya me saldrá de Cajicos, estaba todo para carbón. En este punto que nos encontramos, en el Grau y en el Torreón de la Casa de Fabana, a determinadas horas del día, tenían puntos de reunión y las órdenes del guarda mayor las transmitía a los otros guardas por medio de toques de trompeta. Era obligatorio en el uniforme de la guardería la correa con el distintivo de Guara, una tercerola de un solo tiro y la trompeta. A los 9 años acompañé a mi padre a la sierra para que me aprendiera los caminos para llevar suministro a los pastores. Los pastores estaban en la sierra de San Juan a San Miguel y cada semana una casa les subía comestibles. Las mallatas eran los lugares donde el pastor dejaba el ganado recogido por la noche. En la sierra había lobos, ahora no los hay, pero había lobos y atacaban los rebaños. Entonces el pastor los recogía a un determinado punto que tenían limpio, aprovechaban siempre la cueva porque eran zonas más aisladas para guardar los alimentos y para protegerse en ellos, pero donde no tenían cuevas, que en todas partes no las tenían, hacían casetas con madera. A la caseta de madera la forraban de copas de boj abocadas para que escupiera el agua, para que no les entrara dentro, y luego el boj lo forraban con tierra húmeda para que se pegara bien a las hojas y para que cuando había tormentas o temporales no se les inundara la caseta. Tenemos la de Fuente Salada, que fue la última que desapareció en Guara, y hay fotografías, hay imágenes de ella. Eran casetas que tenían como unos 2 metros de fondo, 1,50 m, 40-50 aproximadamente de ancha y unos 2 metros de altura. Estas son las covachetas de Vallas Arbolas. Está situada en la cara oeste del macizo de Arraro. Era una antigua cueva donde pernoctaban los pastores. Estas piedras que hay por el suelo, con otras que hay por los alrededores, era para hacer el cerramiento. Esto que vemos ennegrecido es de los humos. En aquella zona que parece un pequeño horno, era donde hacían el fuego. Los perros se quedaban fuera, los ganados en las mallatas, y ellos aquí se resguardaban de fríos, de tormentas, de lluvias y para descansar por la noche. Con las rapaces en la sierra, que a veces te juntas con ellas,
porque los buitres tienen ratos malos por exceso de calor o por falta de alimento y se tienen que rescatar, a veces se rescatan. Hay que tener muchísimo cuidado porque la parte peligrosa del buitre es el pico, donde te da un picotazo, la carne que coge te la arranca y aparte te contamina porque están absolutamente contaminados. El águila, el búho, los halcones, con el pico son inofensivos y en cambio con las garras te pueden rajar un brazo, te pueden rajar una pierna. En una ocasión en Cruzcubierta había un grupete de franceses que habían encendido un fuego. Es una zona altamente peligrosa porque está en el centro de Guara. Bajé para apagárselo con unas garrafas de agua que llevaba siempre en el coche y cuando comencé a hacer las denuncias, uno de ellos cogió una de las piedras que habían puesto alrededor del fuego y vino por detrás pienso que con bastante malas intenciones. Tuve que ponerme serio y coger la emisora por la antena y decirle: ten cuidado, que si te acercas igual te va la emisora a la cara. Hay un hecho que sí voy a contar. Hay una caseta en Fuentesalada, que ni en el libro ni ahora voy a dar las coordenadas, que la utilizaban los pastores. Y un tratante presionaba a los pastores para que le vendieran cabras. Pero las cabras eran de Guara, eran del patrimonio del conde de Guara, y los pastores se negaban en rotundo. Pero tanto fue insistir que le vendieron unas cuantas cabras. Y cuando las sacaba, la guardería lo cogió. Entonces le hicieron declarar de dónde las había sacado. Y les dijo que se las habían vendido los pastores. Pero los pastores, que eran gente inteligente, cavaron un hoyo en el suelo de la caseta, las monedas que les dio a cambio de las cabras las enterraron y pusieron el colchón de copar de boj que tenían para dormir. Y cuando llegaron los guardias a interrogar a los pastores, estos lo negaron, dijeron que no, que se las había llevado, que eran robadas, que ellos no habían vendido nada. Y los guardas hicieron un registro, pero no supieron encontrar las monedas. Entonces al tratante lo apresaron, lo llevaron a la justicia y las monedas ahí siguen enterradas. En 1966, un señor de Vara que vivía en Binefar, Gregorio Santolaria, por las razones que fuera, decidió quitarse la vida y se arrojó dentro de la gradera. Y cuando al día siguiente la Guardia Civil comenzó a investigar, se les informó de que por la noche se habían visto pues por lo menos 8 o 9 hogueras a lo largo del camino. Y ya se decidió seguir el rastro de esas hogueras, que llevaron hasta la Carrasca Borracha. Entonces encaminamos los pasos hacia la grallera y en el borde de la piedra dejó una guía de ganado con una piedra encima. Y se supone que se había tirado dentro. A partir de allí se comenzó a hacer averiguaciones, a ver qué grupo se atrevía a bajar, y al final vino un grupo de Badalona que fueron los que se encargaron de hacer los 3 intentos de rescate del cuerpo para poder certificar su muerte. Los caminos, aquí estaba de mi pueblo Panzano, estaba el camino de Huesca, que se podía ir con carro, y el resto era caminos de herradura, para ir con caballerías desplazándose por dentro del monte o a la sierra o viceversa, pero siempre con caballerías.
se andaba por el día y por la noche. Por la noche, ¿cómo se guiaba la gente? Pues normalmente se guiaba por las estrellas. Yo me acuerdo que mi padre me decía, mira, allá está la Osa Mayor, allá está el Estrellón del Alba. El calzado para andar antiguamente eran albarcas en el 90% de los casos, y para la gente más pudiente, alpargatas de cáñamo. Pero una alpargata de cáñamo en un camino de herradura o en una sierra dura 3 días, como mucho. Las ciudades estaban a mucha distancia porque los viajes había que hacerlos con caballería. A Huesca cuesta de 6 a 7 horas de ir con una caballería. Entonces tenían que ser autosuficientes. En los pueblos había, que se llamaba tenderos, que tenían una pequeña tienda y vendían un poquito de todo. Cuando tenían que hacer el viaje a Huesca, pues había que hacerlo, saliera el día como saliera, y llevaban lo que habían estado recolectando en la tienda, que por lo general se hacía trueque, no era a cambio de dinero. Se cambiaban productos, se cambiaba comestibles, se cambiaba calcero por olivas, por vino, por aceite, y el tendero solo tenía que llevar a Huesca y a la vuelta volver a traer nuevos comestibles. En la zona de Somontano el agua escaseaba. En muchos pueblos pasaban auténticas penurias. Regar huertos con estrenques, sacando el agua cubo por cubo, hacer paradas en barrancos que unas veces se llenaban y otras veces venía un tormentón, se llevaba la presa y lo descomponía todo. Carrear en el verano con carros del alcanadre para mantener a los ganados en los corrales, para beber agua en muy malas condiciones. La gente enfermaba. Sí, el abuelo te decía, mocero, nino, bebe vino, no bebas agua, que como bebas agua tendrás diarreas y enfermarás. Las tormentas en la sierra pues son altamente peligrosas por la caída de rayos, porque descargan en cualquier punto, se producen incendios, puede haber víctimas. En el Tozal de Cubillas, que lo tenemos a mi izquierda, un rayo mató 90 ovejas, 90 cabezas de ovino. Tuvimos que estar 2 o 3 días arrastrándolas a donde los buitres las pudieran devorar. La Virgen de Raro es la patrona de Panzano, y las romerías desde tiempo inmemorial, pues a lo mejor desde los siglos XII o XIII se comenzó ya a venerar esta imagen. Mis antepasados no se perdían nunca la romería, hasta hace muy pocos años la hemos estado manteniendo. Ahora los pueblos han despoblado, no queda gente. El día 1 de mayo unas veces cae en fin de semana, otras entre semana la gente está trabajando, poco a poco se ha ido perdiendo, pero la ilusión por Arraro se mantiene. Mi padre, cuando era joven, cuando era mozo, subía la bandera de Panzano a Arraro para luego bajar la imagen con la bandera levantada. Los lugares míticos de Huara, el primero podíamos nombrar, por la importancia que tenía, la Casa de Fadana, que era el buque insignia de la sierra, y luego el santuario de San Cosme, para las personas creyentes que iban en busca de curaciones, y Arraro, que algo tiene raro, que atrae, que llama, que te entretiene, que se te pasa el tiempo, que no te das cuenta dónde estás y el reloj no cesa de correr. La transformación de Huara a partir de la replantación forestal ha sido brutal. Se dejó de cortar madera, se dejó de subir ganados, porque al replantar el patrimonio forestal no dejaba pastar los ganados. El pino laricio que se plantó no se ha cuidado. Son bosques totalmente descuidados. Se plantó muchísima más planta de la necesaria. Luego van a tener que hacer aclareos porque los pinos ya casi no caben unos con otros, y el día que haya un incendio será terrible.
Ahora con el boom turístico hay auténticas aglomeraciones. Se están contaminando las aguas de los ríos. Había muchísimo barbo culirrojo, había mucho depredador que vivía del barbo. En la cueva de las Polvorosas había unos 2000 nidos de avión roquero, no queda nada. Son gente joven, paran, hacen inicios de escalada o de descenso, ríen, se cambian de ropa y eso los animales no lo han soportado y lo han tenido que abandonar todo. Luego solo nos va a quedar agua contaminada y piedras. He hecho un libro sobre el Parque Natural de Guara por dar a conocer mis conocimientos, para que la gente sepa cómo era Guara en la antigüedad, no como es ahora. En ese libro, que lo titulo Poblados y despoblados del Parque Natural de Guara, lo que más trabajo me ha costado y en lo que más esfuerzo he puesto ha sido en fotografiar y medir todos los antiguos monumentos, ermitas, molinos, alborines de donde se guardaban granos y frutos, poblaciones. En la zona norte mucho de ese patrimonio está ya desaparecido, se ha venido abajo, nos ha cuidado, pero bueno, ahí están las fotografías y las medidas para que la gente que lo quiera leer poder saber cómo era antes.